¿Qué tal? ¿Cómo están? Arrancamos ya la crónica de las noticias más destacadas en el Parlamento de Canarias en esta semana que concluye, una semana que ha dejado muchos titulares y en la que ha habido pleno, que ha incluido además una intensa sesión de control al gobierno. Los grupos políticos han preguntado sobre la evolución económica, los presupuestos de la comunidad o la participación de Canarias en las reuniones bilaterales entre España y Marruecos. Además, el llamado caso Mascarillas también estuvo presente en las preguntas de la oposición al presidente. Y precisamente el Grupo Nacionalista y el Grupo Popular registraron esta semana una petición para que se lleve a cabo una comisión de investigación sobre ese caso, el caso Mascarillas. La solicitud será calificada ahora por la mesa del Parlamento y pretenden ambos grupos que sea incluida para su votación en el orden del día del próximo pleno. Es necesaria una mayoría simple para que salga adelante. En el pleno de la semana que viene, además, se va a producir el debate en primera lectura de los presupuestos de la comunidad autónoma. Han ido explicando por área cada consejería estas cuentas y esta semana tocó el turno a Educación y también a Obras Públicas, Transporte y Vivienda. Luego escuchamos a los consejeros. Y ahora que se celebran los 40 años del parlamentarismo en Canarias, se han celebrado unas jornadas para analizar la evolución y el futuro de las instituciones en Canarias. Unas jornadas en las que han participado ponentes especializados, entre ellos expresidentes del Gobierno de Canarias. Y el ministro de Exteriores de España, José Manuel Álvarez, ha estado esta semana en la Cámara Regional. Fue recibido por el presidente del Parlamento, por Gustavo Matos, y con él habló de varios asuntos de actualidad canaria y nacional. En esta semana tan intensa en la Cámara Regional hemos hablado con el portavoz de la agrupación socialista Gomera sobre todos los asuntos que han sido noticia en el Parlamento y también de los retos que quedan por delante antes de que se disuelva la Cámara en abril por las elecciones de mayo. Casimiro Curbelo, bienvenido a las entrevistas del programa Parlamento aquí en Televisión Canaria. Muchas gracias, Marta. Bueno, como todos saben, Casimiro Curbelo es el portavoz de la agrupación socialista Gomera en la Cámara y vamos a hablar de la actualidad de la semana para empezar. Hay muchas cosas de las que hablar, una semana en la que se ha vuelto a hablar de presupuestos, en la que los consejeros han seguido detallando pues por áreas las que quedaban todavía pues en qué consisten sus cuentas y usted ha querido recalcar en el pleno de esta semana pues la dimensión social de estos presupuestos para Canarias para el año que viene, ¿no? Sí, bueno, hay tantas cosas de las que hablar y yo quise hablar de una que me parece que tiene mucho interés para la ciudadanía, entre otras razones porque estamos viviendo una inflación que no conocíamos desde hace muchísimo tiempo y que afecta a la vida de las personas y especialmente a las personas más vulnerables. Y es precisamente en un momento en el que está tramitándose los presupuestos generales del Estado de una parte, autonómicos, de los cabildos canarios, de los ayuntamientos, y yo quise llamar la atención de unos presupuestos sociales que son muy importantes, los del Estado, desde el punto de vista social, y diré por qué los autonómicos, pero también el papel de los ayuntamientos y de los cabildos canarios en la respuesta a la ciudadanía para mantener el estado del bienestar y atender a los más vulnerables. Es muy importante señalar esto, primero porque el ayuntamiento es la administración más cercana, aquí las ONG juegan un papel también importante cuando hay necesidad de alimentos y por tanto en un momento en el que se aprueban los presupuestos generales del Estado donde hay una atención preferente para que los servicios esenciales se incrementan el 24% los recursos del Estado y de hecho los autonómicos incrementan también en 1.000 millones de euros la partida correspondiente que es de 7.478 millones de euros para atender la sanidad, la educación y las políticas sociales, las políticas de bienestar social, aunque aquí se incluye también vivienda y empleo, ¿no? Por tanto, son sociales en la medida en que atienden para aliviar la pérdida de renta como consecuencia de la inflación los 10 millones de pensionistas, que se le incrementa en un 8,5%, se incrementa el salario mínimo, el ingreso mínimo vital, que además se sube hasta 600 euros en 14 pagas, se atiende también al empleado público con un reconocimiento de un 4% pagado en el 1,5% este año y el 2,5% el próximo año, las becas para los estudiantes, el bono para el alquiler de estudiantes. Yo creo que los presupuestos generales del Estado intentan
poner un escudo de protección a los más débiles. Del mismo modo que lo hace también el presupuesto autonómico. El presupuesto autonómico inclusive hace determinados ajustes en la declaración de renta de las personas físicas en el tramo autonómico, de tal forma que alivia en parte. Pero yo siempre he dicho, no he escuchado decir a ningún político, yo lo voy a decir, porque independientemente de que los presupuestos generales del Estado sean eminentemente sociales porque atienden o van a atender a las personas más vulnerables, independientemente de que el presupuesto autonómico lo haga también en la misma dirección, quiero acudir al complemento de apoyo de ayuntamientos y cabildos porque es muy necesario. Porque, entre otras cosas, por mucho que hagamos todo, nunca vamos a atender a satisfacción al 100% las demandas sociales que se van a disparar. Por eso incluía en la pregunta al presidente del Gobierno, oiga, le hago esta pregunta para ver el interés social de los presupuestos, pero no nos olvidemos también de la aportación para reforzar esa política social de los ayuntamientos y cabildos. Ha dicho usted también, cuando empezaba a valorar esos presupuestos, que también suponían una oportunidad para igualar, valga la redundancia, las oportunidades para todos los canarios, y en referencia clara pues a islas como La Gomera, El Hierro o La Palma, ¿no? Bueno, efectivamente, todos los ciudadanos deben tener el mismo trato en la respuesta de los presupuestos o ante la respuesta de los presupuestos. Pero es verdad que siempre hay déficit. Del mismo modo que Canarias tiene un déficit estructural desde el punto de vista de la empresa, porque vivimos en un territorio alejado y además hay dificultades para llevar la actividad económica en una isla que tiene 1 millón de habitantes y otra que tenga 20.000 o 21.000, como el caso de La Gomera. Hay déficits estructurales que se vienen ahora manteniendo como consecuencia de los sobrecostes del transporte y la doble insularidad, efectivamente. Pero bueno, lo que pretende al menos el grupo de gobierno es que lleguemos a los ciudadanos de la mejor manera posible, ayudando al que más necesidad tiene, y así sucesivamente hasta que salgamos de esta realidad, de este conflicto bélico, de esta crisis inflacionista, y que los altos precios de la energía y el combustible se moderen y que vivamos en el marco de una normalidad sin estresar mucho esta realidad, porque de lo contrario las familias lo sufren. En caso que, bueno, todavía queda trabajo por delante con esos presupuestos, queda ese debate en primera lectura, queda todavía trabajo hasta diciembre que quedarán previsiblemente aprobados, pero el caso que son los cuartos presupuestos de este gobierno, había pues muchas personas que en su principio llegaron a dudar de que aguantara este pacto 4 años, y muchos señalan que quizá tantas adversidades han sido de alguna manera ese pegamento del pacto en un pacto de gobierno con sensibilidades diferentes que se han manifestado, pero yo no sé si usted piensa más que han sido las adversidades o bien el diálogo. Bueno, yo en primer lugar quiero poner en valor la estabilidad. Un gobierno, en este caso estamos hablando del gobierno de la comunidad autónoma, que sea estable es bueno para la ciudadanía, es bueno para la respuesta a la gente, es bueno para tener unos presupuestos. Si no hubiera estabilidad, lógicamente no habrían presupuestos, pero la va a haber, no solo ya la hubo en los 3 presupuestos anteriores, sino en este cuarto. En segundo lugar, creo que este gobierno y el cuatripartito ha transmitido un mensaje a la ciudadanía diciendo que cuando se quiere se puede. Hemos querido y hemos podido. ¿Por qué? Porque lo hemos hecho a través del diálogo. Hay quienes en el primer minuto de la firma del pacto de Las Flores ya estaban pronosticando la muerte del mismo al año siguiente, y sin embargo han pasado varios años, se ha mantenido con fortaleza, con rigor, con lealtad, con entendimiento. Bueno, independientemente de que sabemos que en cualquier familia siempre hay alguna desavenencia, pero esto ha sido positivo para el conjunto de la ciudadanía, y ahora en el trámite parlamentario indudablemente los presupuestos mejorarán aún más del contenido que ya tiene. En cualquier caso, hay muchos asuntos pendientes que mejorar, y se ha reconocido incluso por parte del Gobierno. Hay cuestiones, por ejemplo, como la sanidad, que casi está siempre en la lista de las preocupaciones de los ciudadanos. Hay unas listas de espera considerables, pese al esfuerzo que se ha hecho. Hay problemas con personas que siguen ocupando pues camas una vez que se les ha dado de alta, personas mayores, de eso se habló esta semana en el Pleno. En fin, quizá la sanidad
es uno de los principales puntos de toque, ¿no? Sí, creo que la sanidad, fíjense que consume del presupuesto total autonómico de los 10.180 millones para el próximo año, hay una previsión de gasto de algo más de 3.700 millones. Pero a mí me da la impresión que es conveniente trabajar en la línea que se está haciendo. En primer lugar, dar estabilidad al profesional sanitario. Hay un porcentaje muy alto de gente que no sabe qué va a ocurrir en el futuro próximo. Oiga, dele usted estabilidad, apliquemos la ley y hagamos la estabilización del personal de acuerdo con las necesidades de nuestra sanidad, que es mucha. Y además debemos incorporar a todos aquellos sanitarios que han sido contratados durante la pandemia. Es verdad que ese músculo hay que fortalecerlo y en ese camino la atención primaria y la hospitalaria. Es verdad que todavía los centros hospitalarios de referencia como la Candelaria o el Doctor Negrín tienen dificultades de plazas porque están ocupadas, muchas de ellas por COVID, algunas están ocupadas por personas mayores que deberían estar en un centro sociosanitario, que por cierto el de La Gomera lo inauguraremos en el mes de enero, es un centro extraordinario para atender a todos nuestros mayores. En definitiva, creo que es importante señalar que los profesionales sanitarios deben tener las mayores comodidades y la mayor seguridad. Y eso también nos da un plus de sosiego para responder ante los retos sanitarios de las enfermedades. Es verdad que cada día se van dando respuestas, pero es difícil que se atienda al 100%. Cualquier ciudadano no entendería una lista de espera. Yo lo sé por gente. Nunca hay una lista de espera por isla, porque si fuera una lista de espera en la isla de La Gomera tendrían que esperar mucho menos que una lista de espera de ámbito provincial o de referencia la residencia de la Candelaria, ¿no? Pero en cualquier caso, yo soy optimista ahora con el plan de estabilización del personal, soy optimista en la medida en que se están dando pasos que son importantes para atender las necesidades sanitarias y yo creo que se presta en las islas un buen servicio sanitario. Otra cosa distinta son los cuellos de botella que hay en determinadas especialidades para operar y demás, pero yo estoy completamente seguro que iremos trabajando y mejorando nuestra sanidad, que es extraordinaria. Tenemos profesionales extraordinarios, hemos salido de una pandemia de una forma tan espectacular y que, lógicamente, eso hay que ponerlo en valor. Bueno, ya que estamos en el ámbito sanitario y por referirnos a asuntos que han tenido lugar durante esta semana en la Cámara, grupos de la oposición han presentado la solicitud de que se realice una comisión de investigación a cuenta del llamado caso Mascarillas, una vez que pues se ha hecho público el cese del exdirector del Servicio Canario de Salud. ¿Es el momento de hacer una comisión de investigación, este punto de la legislatura? La oposición lo tiene un poco complicado y entonces tiene que buscar argumentos para visualizarse en el ámbito social. No tiene sentido ahora una comisión de investigación, puesto que el caso Mascarilla, el propio fiscal ha declarado el secreto de sumario. Y además, el actor principal, del que tengo la mejor referencia para Conrado Domínguez, porque ha sido un director del Servicio Canario de la Salud extraordinario, un gran profesional. No conozco el tema específico de las mascarillas, pero lo que quiero decir no es el momento y creo que se trata de una oportunidad de la oposición para crear ruido y que nada tiene que ver con la oportunidad de crear una comisión de investigación. ¿Para qué? No tiene sentido. O creemos en la justicia y la respetamos o no creemos en ella y la alborotamos. Bueno, ya se ha referido hace nada a lo que supone pues la guerra de Ucrania y todo esto mezclado con muchos otros factores como pues puede ser esa subida de precios que se debe a muchas cuestiones. Yo no sé qué augura para los próximos meses, porque es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos. Los analistas hablan incluso de empeoramiento de la situación económica con todas las repercusiones que pueden tener, para empezar, en el mercado turístico canario. A veces en la política y desde la política no se suele ser muy claro cuando uno transmite los mensajes, y uno a la ciudadanía sí le debe ser claro. Los próximos tiempos no son buenos, entre otras razones porque el gasto que está haciendo no España, que ha incrementado también
en un porcentaje del 25% el nivel de gasto para apoyar la legitimidad del gobierno en Ucrania y, por tanto, la defensa de ese país y de los ciudadanos de ese país. Por tanto, el futuro próximo, que lo estamos afrontando con el mayor rigor, y por eso los presupuestos van destinados a los más débiles, a los más vulnerables, pero eso no quiere decir que no haya problemas, y los van a haber, y muchos y dimensionados. Miren, ¿cómo no va a haber problemas si en la cesta de la compra una señora va al supermercado y el aceite, que es un producto básico, ha subido el 36%? ¿O cómo no va a haber problemas si el conjunto de productos básicos ha subido el 15%? Por mucho esfuerzo que haga el gobierno, tendrá dificultad. Anoche me hacían una pregunta en un programa de televisión y me decían que tenían dificultades para abastecer de alimentos para aquellas personas que van a una ONG a pedir víveres. Y yo les decía que se me ocurrió una cosa, que además la lancé también para que la pongan en marcha otros cabildos canarios. Vamos a disponer de una partida para cooperar amplia, para cooperar con las organizaciones no gubernamentales y disponer en stock, precisamente, esto lo hace también Cruz Roja, pero hay que dimensionarlo en función de las necesidades de cada isla, de tal forma que cuando haya una necesidad no haya desabastecimiento, que no lo va a haber, pero hay problemas en el mercado, hay problemas. Ahora mismo en obras públicas, para construir una obra hay problemas en el sobrecoste, no de los materiales, el hierro o el cemento, sino que hay momentos donde en el mercado no se encuentra el producto para desarrollar la obra. Es verdad que algunos de tecnología un tanto específica, pero lo mismo ocurre con el mercado. Cuando no hay problemas con el trigo, los puede haber con otros, y así sucesivamente. Concluyendo, van a haber dificultades serias, pero hay una gran ventaja, y es tener un gobierno que piensa en la gente. Cuando un gobierno piensa en la gente, le pone vocación al trabajo, da respuesta humana cuando se plantea el problema, será mucho más llevadero que si estuviéramos pensando en otras cosas. Precedentes, por haberlos, los hay. Hablaba yo también, en medio de todo esto, del efecto que puede tener el mercado turístico, en tanto en cuanto los países que son nuestros principales visitantes están también atravesando sus particulares crisis. Pues pongamos por caso Reino Unido, donde por cierto acaba de acabar la feria de turismo. Canarias ha estado allí con muy buenas perspectivas, de hecho es un área que lleva Agrupación Socialista Gomera, pero imagino que con cautela por la volatilidad de este mercado, ¿no? Sí, yo creo que en este sentido Canarias, que es un destino estratégico y es un destino de mucha calidad, creo que como consecuencia de la situación geográfica del conflicto bélico nos va a permitir que Canarias sea un referente aún mayor. Y fíjense, hay indicadores donde antes de la pandemia, por ejemplo, habían en Canarias 207.000 parados. Ahora está en 180 y pico mil, igual que las afiliaciones a la Seguridad Social. Por tanto, quiere decir que se está produciendo un camino que para nosotros es importante y positivo. Y la referencia turística es extraordinaria. Es verdad que hay muchas plazas ofertadas que no están ocupadas, porque es verdad que ahora la demanda para la ocupación de la plaza se aproxima a la fecha en que se quiera viajar, pero estamos teniendo unas previsiones extraordinarias. Lo vimos en la Feria Internacional en Londres estos días, donde hay unas previsiones de crecimiento inclusive superior a la que teníamos desde el punto de vista de visitantes, superior a la que tuvimos antes de la pandemia. Creo que es importante tener en cuenta ese dato. Nosotros debemos hacer un esfuerzo para mantener la conectividad, para mantener la excelencia como destino y establecer todos los mecanismos que tengamos que establecer para ir ganando en calidad y menos número de turistas, que es algo que efectivamente cada día se pone más de manifiesto, porque al final estamos ocupando espacio, territorio, consumo de recursos de nuestro medio, es decir, Canarias, que tiene 2.200.000 habitantes, pues está experimentando un crecimiento demográfico que a veces hay que tener ciertas precauciones y cautelas para el futuro próximo.
Por tanto, yo creo que desde el punto de vista turístico las previsiones son buenas, desde el punto de vista económico son buenas. Países emisores como Reino Unido, Alemania, a pesar de las dificultades de la economía como consecuencia de la inflación, la crisis y la guerra, está siendo de respuesta positiva y vamos a seguir trabajando en esa dirección. Excelencia, destino turístico de calidad y apostar porque tengamos cada día un mayor gasto y menos turistas. Bueno, se nos ha ido prácticamente el tiempo, pero no me quería despedir sin preguntarle pues, qué se plantea al Grupo Socialista Gomera para estos próximos meses. Además vienen unos meses intensos de trabajo, además usted por partida doble, porque habrá que prepararse para una campaña electoral insular, otra pues aquí en el Parlamento. ¿Cómo se plantean el trabajo? ¿Qué esperan de estos próximos meses? Bueno, yo desde el punto de vista de la campaña electoral no me preocupa porque el que no se ha escondido tiempo ha tenido. Es decir, los ciudadanos pensarán que en 5 meses no van a resolver los políticos lo que no han resuelto en 4 años. Eso tiene una lógica aplastante, ¿no? Pero yo creo que en este momento hay que plantearse la aprobación de 3 proyectos de ley o 4 proyectos de ley muy importantes. En primer lugar, la ley de presupuestos para el próximo año. También la ley de renta ciudadana. Muy importante porque hay muchos canarios que ahora están percibiendo la prestación canaria de inserción del orden de 11.000 familias, del mismo modo que también el ingreso mínimo vital, pero es necesario dar estabilidad para que la renta de ciudadanía sea un hecho real. Por tanto, hay que aprobar la ley. Del mismo modo que la ley del cambio climático. Muy importante, tenemos que apostar por la descarbonización, por las energías renovables. Estamos consumiendo combustibles fósiles más caros, contaminantes, tienen que venir del exterior. Por cierto, La Gomera en muy poco tiempo será exportadora de energía renovable para Tenerife, una vez que se adjudique el cable submarino. Porque hemos apostado por las energías eólicas, la energía solar a través de paneles fotovoltaicos. En definitiva, tenemos muchos retos, por tanto, la ley del cambio climático también, y hay un aspecto que no es ley, pero que a mí me preocupa, que es la comisión que se constituirá y llegará a conclusiones en esta legislatura y que la siguiente será objeto de reflexión, que es por dónde queremos caminar de cara al futuro desde el punto de vista del crecimiento demográfico. Que es un asunto sobre el que podríamos haber hablado horas con Casimiro Curbelo, pero como tenemos un tiempo limitado, pues queda bien apuntado porque es uno de los asuntos desde luego cruciales para el futuro de Canarias. Casimiro Curbelo, gracias por estar con nosotros esta mañana. Nada, muchísimas gracias a ustedes, encantado. Pues vamos ya con la sesión de control al Gobierno, que ha estado marcada por asuntos como el caso Mascarillas, que provocó intenso debate entre los grupos de la oposición y el presidente Ángel Víctor Torres, que respondió a las preguntas en la sesión del miércoles. El punto álgido del debate se produjo a propósito del caso Mascarillas. Torres defendió sin fisuras la gestión del exdirector del Servicio Canario de Salud al frente de la pandemia y justificó su dimisión por las circunstancias que rodean al caso, con secreto de sumario incluido. Las responsabilidades políticas se han tomado. El director del Servicio Canario de Salud no sigue en el Gobierno. ¿Por qué no lo cesó? Si hay una responsabilidad política, debería haberlo cesado. ¿Va a apoyar la comisión de investigación? Lo piden justamente cuando está siendo investigado por la justicia, con lo cual lo que quieren hacer es un uso político. Aquí faltan 4 millones de euros y usted tiene que, con luz y taquígrafo, asumir la responsabilidad. La justicia hay que respetarla. Señorías, por favor. Este no fue el único llamamiento al orden durante la discusión. Ruego silencio por segunda vez. También se pidió más transparencia a Torres respecto a las reuniones bilaterales con Marruecos para la delimitación de aguas. ¿Quiénes están participando por parte del Gobierno de Canarias y en qué momento se encuentran en este instante dichas negociaciones? Estamos mucho más informados, mejor informados que lo que hemos estado nunca. Por otro lado, el presidente y sus socios de gobierno elogiaron el carácter social de los próximos presupuestos, la mejoría de los datos de empleo y la aprobación del nuevo catálogo de servicios. Además de prestaciones, recoge cuestiones técnicas, asistencias, proyectos, programas y todo lo que tiene que ver con un buen servicio público. Por ejemplo, estas medidas lo que pretenden es acabar con el sinhogarismo. Son presupuestos sociales y hay que atender a los más vulnerables y proteger nuestro estado de bienestar. Contemplan 3.000 millones de euros que van a la llamada hucha de las pensiones. Podemos afirmar con rotundidad
que Canarias se está emancipando de la temporalidad. Pero está claro que esa reforma laboral ha llevado consigo el que tengamos más contratos indefinidos. Respecto a las últimas restricciones COVID, el Gobierno se mostró de acuerdo con que se elimine la obligatoriedad de las mascarillas en el transporte público. Una medida tan restrictiva como la obligatoriedad del uso de las mascarillas, más allá de los centros sociosanitarios, no se justifica. Se debe plantear por el Ministerio de Sanidad que eliminemos estas últimas restricciones que quedan. Pues ya han visto, se ha hablado del caso Mascarillas y el Grupo Nacionalista y el Grupo Popular registraron también esta semana una petición para que se lleve a cabo una comisión de investigación sobre ese caso. La solicitud será calificada por la Mesa del Parlamento y pretenden ambos grupos que sea incluida para que se vote en el orden del día del próximo pleno. Será necesaria una mayoría simple para que esto se haga adelante. Con entrada en registro este jueves 10 de noviembre, cuando pasaban las 9:30 de la mañana, Coalición Canaria y Partido Popular piden así una comisión de investigación en el Parlamento para depurar responsabilidades en el caso Mascarillas. Llegan tarde porque llegan un año después de iniciar el procedimiento, en marzo del 21. Llegan disminuidas porque por el camino se perdió un 10% de las mascarillas. Y llegan sobre todo, y lo que es más grave, falsificadas. Esperamos que los grupos que apoyan al Gobierno en aras de la transparencia y de la verdad se sumen a esta comisión de investigación y den respuesta a la ciudadanía, que está pidiendo a gritos explicaciones. Ahora se abre un proceso. La solicitud de esta comisión será calificada por la Mesa del Parlamento. Será entonces cuando se lleve a pleno y ahí, en el orden del día, se votará si sale adelante. Necesitan mayoría simple. De momento, los socios de Gobierno dicen no. Es necesario que seamos transparentes y no vamos a colaborar con el PP y con Coalición Canaria en montarles el relato electoral a través de una comisión en este Parlamento. No compartimos la celebración de una comisión de estudio sobre ningún tema que esté judicializado, como es este caso concreto. Pues ya está judicializado, hay que dejar que la justicia actúe, recordemos también el secreto de sumario. Y creo sinceramente que tienen que hacer un ejercicio de responsabilidad, porque además lo dicen el mismo día que, bueno, 2 personas de sus formaciones políticas han sido imputadas. Tiene sentido el que el Parlamento se involucre y haga una comisión en este sentido para investigar y que el Gobierno aporte las pruebas a este respecto. La Fiscalía Europea pide asumir la investigación de este caso Mascarillas y ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria que les traslade las diligencias para saber si se usaron fondos europeos en el contrato. Los solicitantes de la Comisión de Investigación esperan que no retrase el proceso y que su labor sea esclarecedora. Bueno, no dejamos de hablar de material sanitario porque se ha conocido un informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias, que ya saben es un órgano auxiliar del Parlamento, que señala graves irregularidades en la gestión del Gobierno regional durante la pandemia. Se detallarían gastos superiores a los 2 millones de euros en material sanitario inservible, como el caso de monos, mascarillas de papel, guantes de vinilo o trajes que no reunían los requisitos mínimos de calidad. Aunque el Pleno del órgano fiscalizador no ha aprobado aún ese informe, sí que ya ha sido trasladado a la Fiscalía y al Tribunal de Cuentas. El proceso de gestión de ese informe o de elaboración de ese informe se había detectado un posible incumplimiento contable en el pago, un incumplimiento de gestión, y se había remitido, o sea, se remitió en su día, estamos hablando de hace más de 6 meses, se remitió al Tribunal de Cuentas. Hubo tiempo en el Pleno para hablar de otros asuntos, de economía, de presupuestos y también, ya lo han escuchado, de la presencia de Canarias en las reuniones bilaterales con Marruecos para definir, entre otras cuestiones, el límite de las aguas canarias. El Gobierno admite que, a pesar de la mejora de la economía y el empleo por el turismo, la inflación afecta a las rentas y anima al sector privado a mejorar salarios. Me refiero a los altos índices de pobreza, pobreza severa, pero también trabajadores pobres. Tenemos los datos para que se convenie y se mejoren los salarios privados. Mientras, la oposición acusa al Ejecutivo de despilfarrar 8 millones en asesores. El gobierno de las personas, ¿de qué personas? De las que cobran una nómina enchufados por ustedes. Los chascarrillos, las mentiras y los vídeos para conseguir un echadero. El Ejecutivo también indica que apuesta por la modernización de las empresas. La línea que ahora llamamos incentivos canarios, 10 millones de euros para la mejora de la competitividad. Tenemos que, en un mercado global, y tenemos que ayudar para que todo eso sea posible. Por su parte, el Partido Popular subrayó el incremento en un 30% de personas mayores con alta médica utilizando camas hospitalarias, a las que el Ejecutivo insiste se les buscan recursos sociosanitarios. Es vergonzoso la situación de ver a esos pacientes mayores en los hospitales, ¿de acuerdo? Viviendo en los hospitales. ¿Desde cuándo
siente vergüenza de un tema que es muy viejo. Sobre la evolución de la COVID, Sanidad destaca la transmisión controlada en la tasa de nuevos ingresos. En España es verdad que también existe algún incremento, aunque parece ser, según las autoridades sanitarias, que no son muy preocupantes. Son 111 casos con 44 por 100.000 habitantes, lo cual significa que la comunidad autónoma está en riesgo bajo. Además, se destacó la aprobación del catálogo de prestaciones y servicios sociales, donde las personas podrán saber ya cuáles son sus derechos concretos y específicos. Un paso indispensable para ir construyendo esos nuevos modelos de derechos sociales. Finalmente, el Gobierno repitió que participa de las reuniones con Marruecos para definir las aguas canarias. Canarias, por lo tanto, ha estado ausente en todas las reuniones. Usted me dice ahora que son 4. Una película conocida, El Día de la Marmota. Usted cada 15 días me pregunta prácticamente lo mismo y yo le contesto. Bueno, ha sido tenso ese pleno y el próximo además va a incluir el debate en primera lectura de los presupuestos generales de la comunidad autónoma. Y mientras los consejeros todavía han seguido explicando las cuentas destinadas a cada área en el Parlamento, esta semana fue el turno de la consejera de Educación, del consejero de Obras Públicas, Vivienda y Transporte. Manuela Armas ha destacado el notable aumento, ha dicho, en la inversión en educación, que llega hasta un 22% más que en las cuentas anteriores, para garantizar, dijo, uno de los servicios esenciales prioritarios. Ha destacado el esfuerzo que se ha realizado en el capítulo de personal. Y el consejero Sebastián Franquis ha destacado que las cuentas para su área suponen el mayor presupuesto destinado a la consejería en los últimos 13 años. Educación, universidades, cultura y deporte, por su parte, se sitúa en los 2.328.054.715 euros, lo que supone un 22,87% más del total de presupuesto de la comunidad. La mayor asignación desde el año 2011, con un alza del 12,32% respecto al 2022, y que confirman el compromiso del Gobierno y de la Consejería en fortalecer la justicia social y apoyar a las clases medias y trabajadoras. Y hablando de presupuestos, el Grupo Nacionalista ha remitido una carta al presidente de Canarias, una misiva que incluye un documento con propuestas para mejorar esos presupuestos de la comunidad autónoma y que supone, dicen los nacionalistas, un gesto para llamar al diálogo en un momento de graves dificultades económicas. Incluye medidas para todas las áreas, con especial atención a las de alivio fiscal para las familias y las empresas. Es hacer llegar este documento que contiene lo que a nuestro juicio falta en el presupuesto. La idea también de este documento es que sea un documento para saber si este Gobierno está dispuesto a asumir el diálogo y buscar el consenso sobre las medidas que faltan, a nuestro juicio, en el presupuesto, y que sea una herramienta eficaz y de oportunidad para el conjunto de la ciudadanía. El viernes se celebró la Comisión de Sanidad. La comparecencia de Blas Trujillo quedó aplazada, pero sí que se respondieron las cuestiones que le plantearon los diferentes grupos políticos. Entre otras, se habló de la implantación en Canarias de la receta única electrónica europea. El objetivo, como digo, es lograr, y es fácil de entender, que la retirada de medicamentos que estén prescritos se puedan realizar en todos los países miembros de la Unión Europea, simplemente presentando la tarjeta sanitaria y el DNI, sin necesidad de estar recurriendo a la tradicional receta de papel. Pues precisamente el consejero de Sanidad y Loven se encontró con los representantes del Sindicato de Inspectores de Salud Pública de Canarias justo cuando llegaba a la Cámara. Se han vuelto a concentrar frente al Parlamento, denuncian que en Canarias hay un inspector por cada 22.000 habitantes y esta es una cifra muy por debajo de la media española. Piden que se cubran las bajas del sector. La autonomía de Canarias ante el espejo en su 40 aniversario. Retos y desafíos es el nombre de unas jornadas que organizó la Cámara Regional en coordinación con la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno. Las jornadas han servido para reflexionar con la mirada puesta en el futuro sobre los avances principales experimentados en este periodo en el marco del modelo autonómico español. Muchos especialistas han hablado sobre cuestiones sobre la ampliación de competencias, rendimiento de instituciones o la actualización del REF. La conferencia inaugural estuvo a cargo del presidente de Canarias y exministro Jerónimo Saavedra. Las circunstancias más difíciles a las que nos hemos tenido que enfrentar en estos últimos 40 años, las instituciones han demostrado su madurez y que han funcionado en épocas complicadas, ahora haciéndole frente a las consecuencias sociales, políticas y de todo tipo de un conflicto bélico
en el corazón de Europa. Es una satisfacción asistir a un cumpleaños, participar en un cumpleaños es para las personas y para las instituciones siempre una ocasión de felicidad. La continuidad de la vida de las instituciones en sí misma es algo que los seres humanos apreciamos por sí mismos. Las administraciones tienen que ser cada vez más eficientes, que tiene que haber menos desconfianza de la administración hacia el ciudadano y hacia la empresa, y que tiene que haber menos extrapoderes de determinados funcionarios. Por cierto que también ha habido visita ministerial al Parlamento. El presidente Gustavo Matos recibió el lunes al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, que llegó a la sede de la Cámara Regional, y durante ese encuentro abordaron diferentes cuestiones de actualidad para Canarias, España y Europa. También el trabajo que realiza el Parlamento de Canarias en estos 3 años en el seno de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales de la Unión Europea, la CALRE. Bueno, con esta visita del ministro a las instalaciones del Parlamento nos despedimos por esta semana. Les esperamos de nuevo en 7 días. Adiós.